Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar y ha generado un montón de especulaciones entre todos nosotros, los fans. Vamos a desentrañar juntos el secreto del pasado de Khan y de Met. Sí, han oído bien. Hoy nos sumergimos en esos rincones menos explorados de su historia juntos, esos detalles que quizás se nos pasaron por alto o que simplemente nunca se hicieron completamente públicos, pero que son cruciales para entender la magnitud de su relación y lo que la hace tan especial. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, de posibles revelaciones y, sobre todo, de mucho corazón. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y exclusivas. Vamos allá. Sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, y su química en pantalla y fuera de ella ha sido innegable desde que compartieron créditos en la exitosa serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos lugares. Pero ¿cuánto sabemos realmente de los inicios, de ese momento en que las chispas empezaron a volar? La trama de Erkencikus nos mostró una historia de amor apasionada, llena de idas y venidas, de malentendidos divertidos y de momentos tiernísimos. Y lo fascinante es que para muchos, esa química que veíamos en la pantalla no era solo actuación. Hubo rumores, hubo comentarios y sobre todo, hubo una conexión palpable que hizo que millones de espectadores se enamoraran no solo de sus personajes, Sanem y Can, sino también de la idea de que ellos, Can y Demet, pudieran estar viviendo algo similar en la vida real. Ahora, aquí viene lo interesante. Si bien ambos mantuvieron una postura muy discreta sobre su vida privada, especialmente en los primeros tiempos, los murmullos empezaron desde muy temprano en la grabación de Erkencikus. Se dice que la cercanía que desarrollaron durante las largas horas de rodaje, compartiendo escenas íntimas y trabajando en equipo para dar vida a sus personajes, fue el caldo de cultivo perfecto. Imaginen esto, estar sumergidos en una historia de amor intensa día tras día, sintiendo la emoción de los personajes, y de repente, esa línea entre la ficción y la realidad se empieza a difuminar. No es algo que ocurra siempre, claro, pero cuando sucede, la conexión es de otro nivel. Hay quienes recuerdan entrevistas de la época donde ambos hablaban con una admiración mutua que iba más allá de la profesionalidad. Demet, por ejemplo, solía elogiar la energía de Can, su carisma y su dedicación al proyecto. Y Can, por su parte, no se cansaba de hablar de la profesionalidad y el talento de Demet, de cómo ella aportaba muchísima luz y espontaneidad a cada escena. Estas palabras, dichas con tanta sinceridad, alimentaron aún más la esperanza de los fans. Es esa admiración genuina, esa chispa de reconocimiento mutuo por el talento del otro, lo que a menudo sienta las bases para algo más profundo. Pero el secreto del pasado de Can y Demet no se trata solo de rumores y miradas cómplices. Hay detalles más específicos que apuntan a una conexión que se estaba gestando, incluso cuando las cámaras no estaban grabando. Se habla de salidas privadas, de encuentros discretos, de esos momentos compartidos lejos de los focos que, aunque escasos, eran lo suficientemente significativos como para no pasar desapercibidos para los más observadores. No se trata de invadir su privacidad, sino de entender cómo las personas, incluso bajo el escrutinio público, encuentran sus momentos para conectar. Y en el caso de Can y Demet, esos momentos, aunque sutiles, eran evidentes para quienes querían verlos. Un aspecto clave para entender este secreto es la fase de negación o, mejor dicho, de discreción que mantuvieron. Al principio, ante la avalancha de preguntas de la prensa y los fans, su respuesta oficial era que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Y hasta cierto punto, esto era verdad. Pero la línea entre la amistad profunda y el romance incipiente puede ser muy delgada, especialmente cuando la química es tan fuerte y el entorno de trabajo es tan propicio. No es raro que las relaciones empiecen de esa manera, construyéndose sobre una base de compañerismo y respeto mutuo. Pensemos en la presión que debían sentir. Estar en el ojo del huracán mediático con millones de personas analizando cada uno de sus gestos, cada uno de sus comentarios. En ese contexto, la prudencia es una virtud. Y ellos la ejercieron. Sin embargo, a veces la discreción extrema puede generar aún más misterio y, por ende, más interés. Y es ahí donde el secreto se forjó, en esa mezcla de admiración pública, rumores persistentes y una aparente negativa a confirmar lo que muchos sentían. Lo que sí podemos afirmar con bastante seguridad es que la relación entre ellos trascendió el set de grabación. No fue solo una historia de amor de ficción que se quedó en él.
A pantalla. Hubo una conexión real, una atracción que en algún momento se exploró más allá de lo profesional. Los detalles específicos de cómo o cuándo exactamente evolucionó esa relación son, por naturaleza, privados. Y es correcto que así sea. Sin embargo, las pistas están ahí, en las entrevistas, en las apariciones públicas conjuntas, en la forma en que se miraban. Una de las claves para entender la dinámica entre ellos es cómo se complementaban. Khan con su energía arrolladora y su espontaneidad, y Demet con su dulzura, su inteligencia y su capacidad para transmitir emociones profundas. Juntos creaban una fuerza magnética. Y esa fuerza, cuando se traslada a la vida real, es difícil de ignorar. Se cuenta que incluso después de que terminara la serie, seguían en contacto, mantenían esa amistad especial. Y es en esos mantenimientos de contacto, en esos sigo pensando en ti, donde las relaciones a veces encuentran un nuevo impulso. Hay detalles que provienen de fuentes cercanas, personas que han trabajado con ellos y que de manera anónima han compartido anécdotas. Historias de cómo se apoyaban mutuamente en momentos difíciles, de cómo compartían risas y confidencias que iban más allá de la trama de la serie. Estos pequeños destellos de intimidad son los que construyen la narrativa de un vínculo especial. No son hechos escandalosos, sino más bien la confirmación de una conexión humana profunda que se desarrolló en circunstancias únicas. El secreto reside en gran medida en la ambigüedad que se mantuvo durante mucho tiempo. Esa ambigüedad, lejos de apagar el interés, lo avivaba. Los fans crearon sus propias teorías, sus propias historias, basándose en las pruebas que tenían. Y esas pruebas, aunque no concluyentes en su momento, ahora, con la perspectiva del tiempo, parecen tener mucho más sentido. La forma en que se defendían mutuamente en redes sociales, los comentarios sutiles en publicaciones de terceros, todos esos pequeños gestos que, sumados, pintaban un cuadro más claro de lo que estaba sucediendo. Podríamos decir que el verdadero secreto del pasado de Khan y Demet no es un evento único y espectacular, sino una acumulación de pequeños momentos, de conexiones genuinas y de una admiración mutua que evolucionó. Es la historia de dos personas que se encontraron en un momento crucial de sus carreras, crearon algo mágico juntos y, de alguna manera, esa magia se extendió a su vida personal, aunque lo hicieran con una discreción encomiable. La belleza de su historia radica precisamente en esa mezcla de lo público y lo privado, de la ficción y la realidad, de los rumores y las verdades tácitas. Y es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las relaciones a menudo se ven amplificadas, analizadas y a veces idealizadas por los fans. Lo que para ellos era una conexión real, para el público era una fuente inagotable de inspiración y esperanza. Y esa energía de los fans, a su vez, creaba un círculo virtuoso. La admiración mutua se veía reflejada en la pasión de la audiencia, y esa pasión, sin duda, hacía que trabajar juntos fuera aún más gratificante. En resumen, el secreto del pasado de Khan y Demet no es tanto una revelación impactante de algo oculto, sino más bien la confirmación de una conexión profunda y especial que se gestó bajo el brillo de los reflectores y la intensidad del rodaje. Es la historia de cómo la admiración profesional, la química innegable y los momentos compartidos lejos del foco público construyeron un vínculo que capturó la imaginación de millones. Es la prueba de que a veces las historias de amor más conmovedoras son aquellas que se desarrollan con autenticidad, incluso cuando el mundo entero está observando. La trascendencia de su conexión en Erkenciskus no se limitó a la pantalla. Fue un fenómeno que traspasó las fronteras de la actuación y se instaló en el corazón de los espectadores. La manera en que Khan y Demet interpretaban a Sanem y Khan era tan convincente, tan llena de matices y emociones crudas, que era difícil discernir dónde terminaba la actuación y dónde comenzaba la realidad. Esta dualidad, esta aparente permeabilidad de la ficción a la vida real, es lo que alimentó la especulación y la esperanza de que su relación fuera más allá de un guión. Los fans, con su agudeza característica, empezaron a notar detalles que reforzaban esta creencia. Pequeñas miradas que parecían durar un segundo más de lo necesario, sonrisas cómplices que sugerían una historia no contada, gestos de apoyo mutuo en entrevistas que iban más allá de la camaradería profesional. Estos momentos, analizados frame a frame por la legión de seguidores, se convirtieron en piezas de un rompecabezas, cada una sugiriendo una conexión más profunda de lo que se dejaba ver públicamente. Recordemos las apariciones conjuntas en eventos y entrevistas. A menudo se les veía interactuar con una comodidad y una familiaridad que parecían demasiado naturales para ser meros compañeros de trap. Ajo.
Había una química innegable en su lenguaje corporal, en la forma en que se dirigían el uno al otro, en la facilidad con la que se entendían sin necesidad de muchas palabras. Para muchos estos eran signos inequívocos de una relación que florecía, una chispa que se encendía más allá de las cámaras. Incluso cuando se enfrentaron a preguntas directas sobre su relación, sus respuestas siempre fueron cautelosas, marcadas por la discreción. Esta postura, si bien comprensible dada la intensidad del escrutinio público, a menudo generaba más curiosidad que claridad. La ambigüedad, lejos de disipar las dudas, solo servía para alimentar las teorías y los deseos de los fans de que hubiera algo más entre ellos. Era un juego de adivinanzas en el que todos querían ser los primeros en acertar. La narrativa de El secreto del pasado de Khan y de Met se construye, por tanto, sobre una base de elementos entrelazados: la química actoral que deslumbró al mundo, las percepciones de los fans basadas en detalles sutiles, las declaraciones medidas y las anécdotas compartidas por fuentes cercanas. Todo ello conforma un tapiz complejo que, si bien no ofrece respuestas definitivas y escandalosas, sí revela la presencia de un vínculo especial y significativo. La forma en que gestionaron su relación, o al menos la percepción pública de ella, es en sí misma un aspecto fascinante. En un mundo donde las relaciones de celebridades a menudo se convierten en espectáculos mediáticos, Khan y Demet optaron por un camino de mayor reserva. Esta elección, aunque quizá nacida de la necesidad de proteger su privacidad, añadió una capa de misterio a su historia. El secreto reside en parte en esa deliberada opacidad. La admiración mutua que se profesaban, más allá de lo profesional, es un punto crucial. Cuando dos personas talentosas y apasionadas se reconocen y se valoran en ese nivel, es natural que surja una conexión que puede evolucionar. Las palabras de elogio, las muestras de respeto por el trabajo del otro, no son solo gestos de cortesía, sino a menudo el cimiento sobre el cual se construyen relaciones más profundas. Es importante destacar que este análisis no busca invadir la privacidad de Khan y Demet, sino más bien comprender la magnitud de su impacto en el imaginario colectivo. Su historia, real o percibida, ha resonado profundamente en millones de personas, y entender los matices de esa conexión nos permite apreciar aún más el fenómeno que representaron juntos. El legado de Erkencikus va más allá de los ratings o los premios. Es el legado de una química que incendió las pantallas, de una conexión que inspiró a los fans a creer en la magia del amor. Y en el corazón de esa magia se encuentra el secreto de su pasado, un secreto compuesto por admiración, momentos compartidos y una discreción que paradójicamente solo hizo que su historia fuera más cautivadora. La historia de Khan y Demet, vista a través del lente de su pasado, nos enseña que a veces, las conexiones más profundas son aquellas que se tejen en la sutileza, en los gestos no dichos, en la admiración silenciosa que se respira en el aire. Es la confirmación de que incluso en el brillo de los focos, existen espacios de intimidad y autenticidad que forjan vínculos imborrables. Y hasta aquí nuestro recorrido por el pasado de Khan y Demet. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en los detalles que quizás nos ayudan a comprender mejor esa conexión tan especial que siempre hemos percibido. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Tenían alguna otra teoría? ¿Qué detalles les llamaron más la atención? Dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más investigaciones y análisis como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de ellos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.